Sean bienvenidos a una entrega más de Focus Group con nuestro Bishop Rudy Gracia. En el día de hoy tenemos una nutrida representación de nuestro liderazgo y nuestro Bishop Rudy Gracia, que nos va a hablar y vamos a discutir un poquito acerca de un tema que ha traído mucha controversia a través del tiempo y es el dinero, las finanzas en la Biblia. Adelante, Bishop. Esa controversia es algo tan permanente en el contexto de la humanidad que el primer asesinato que hubo en la tierra fue por una ofrenda. Entonces, las ofrendas, los diezmos, el dinero en todo lo que es la conexión o el contexto con la iglesia o con el pueblo de Dios siempre ha sido controversial, siempre. Entonces, yo creo que mucho de lo que enciende la mecha sobre todo esto, además de las tradiciones religiosas, es también el enemigo, porque la Biblia dice que escudo es el dinero. Entonces el dinero protege hasta cierto punto a los cristianos. Y una de las cosas que el enemigo más promueve es la pobreza dentro del contexto de la iglesia cristiana. Sin dinero no se puede predicar el evangelio, porque aunque el evangelio es gratuito, la manera en que se lleva a las masas no lo es. Se necesitan auditorios, se necesitan plataformas, se necesitan televisión o micrófonos. Redúcelo a cualquier recurso o expándelo a cualquier otro tipo de recurso mayor, pero de que se necesitan recursos, se necesitan y tienen que ser comprados con dinero. Y una de las cosas que el enemigo promueve fehacientemente a través de la herramienta de la tradición y la religión es la pobreza, o más bien la villanización de cualquier tipo de riqueza o abundancia en el contexto del pueblo de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de ese tema, vamos a compartir algunos conceptos bíblicos y vamos de una vez y por todas a dejar por asentado si realmente hay algo malicioso, algo malvado detrás de los recursos del dinero y si Dios está en contra de la prosperidad económica. Qué bien. Vamos a pasar con Ruth Cantillo. Tiene la primera pregunta. Adelante, Ruth. Claro que sí, Bishop. ¿Cuál es el ABC de la administración de las finanzas de un cristiano? Bueno, yo creo, es muy interesante que una vez un hombre dijo, nada refleja más tu espiritualidad que tu libro de cheques. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, cuando un hombre tiene su corazón en el alcohol, sus tesoros van a parar en el alcohol. Pero cuando un hombre tiene su corazón en Dios, entonces sus recursos deben también poner a Dios primero. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si yo quiero ver la espiritualidad muchas veces de una persona, tengo que ver en dónde él invierte su tesoro. Porque eso refleja dónde están los deseos y los anhelos de ese corazón. Entonces yo creo que lo primero tiene que ser poner a Dios primero, entregarle primicias a través de diezmos y ofrendas. Después de allí podemos ver que hay muchos principios bíblicos tales como el ahorro. Una de las cosas que enseñó la palabra con respecto a José fue que José salvó el destino de la nación de Israel por ahorro. Él ahorró en tiempo de vacas gordas para que cuando vinieran las vacas flacas él tuviera cómo defenderse. Ahí vuelve otra vez el dinero a ser un escudo. Entonces, lo que es el ahorro, la buena administración, el no echar sus perlas a los puercos, a los cerdos, que es un principio muy importante porque muchos de los recursos de los cristianos se pierden literalmente en desperdicio por compras emocionales. Miren, una cosa que yo recomiendo para todo cristiano es todos los días
tú tienes que abrir esa aplicación del banco y tú tienes que leer, aunque tú sepas en qué tú gastaste el dinero, tienes que leerlo. Y eso te va a disciplinar a decir, caramba, ¿cómo fue que yo gasté tanto en esto? Y yo gasté tanto en esto. Y te va haciendo un mejor administrador por la concientización de que nosotros tenemos recursos limitados. No importa cuánto te prospere Dios o te bendiga Dios. Michael Jackson murió con una deuda de $300 millones y fue un hombre que hizo millones y millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que entender que una cosa es creer que Dios bendice y otra cosa es saber administrar. Por lo tanto, podemos continuar obviamente hablando de esos principios en cuanto a la economía del cristiano, pero por lo pronto ahí hay 3 principios: lo que es primicia, lo que es ahorro y lo que es buena administración e inversión consciente de dónde va tu dinero. Gracias, Bishop. Adelante, Cristian Cantillo. Bishop, usted tocó una parte muy que yo he visto en cristianos en estos tiempos, que se han enfocado mucho en el ahorro, pero se han olvidado del diezmar, el de ofrendar, el de honrar, como usted nos compartió ahorita, el de entregar primicias. Y a veces eso lo he visto que se ha vuelto muy trascendental en ciertas personas. ¿Qué consejo usted le puede dar a esas personas? Bueno, lo que sucede es, la Biblia no puede estar más claro. Existen lo que se llaman cisternas rotas. O sea, cuando tú ahorras, cuando tú pones agua en una cisterna que está rota, no la va a retener. Si usted no diezma y no ofrenda, hay una garantía, tal como lo dice la palabra. Dice, trabajas mucho y recoges poco, y lo que recoges lo echas en un saco roto. ¿Por qué? Porque no me estás honrando a mí, no me estás poniendo primero. Y les voy a decir la razón por la cual mucha gente en el pueblo de Dios no diezma y no ofrenda. Pastores. Porque un montón de pastores se han intimidado con la narrativa antagonística a enseñar responsabilidad financiera espiritual a su gente, que ellos se han rendido en hablar de diezmos como si los diezmos fuesen para ellos. Los diezmos no son de los pastores, los diezmos son de Jehová. Por eso es que hay una maldición sobre el que no diezma. ¿Por qué? Porque hay una maldición sobre la rebeldía. ¿O no dice la palabra, si yo soy padre y si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Entonces, es importante que entendamos que hoy en día hay muchísimos cristianos que se sienten completamente cómodos no diezmando, no ofrendando, no honrando a Dios, porque muchos pastores han huido ante la presión tan horrenda que hay en contra de los ministerios que enseñan principios espirituales de economía. ¿Estamos claros? Es impresionante, yo lo sé, porque yo soy ministro de ministros y te puedo decir que hay ministros que odian, detestan, se sienten amedrentados a hablar de lo que Jesús habló más que del cielo y del infierno puesto juntos. Eso se tiene que entender. Jesús habló más de dinero, de recursos, que del cielo y del infierno juntos. ¿Por qué? Porque el dinero refleja el corazón, refleja la intención del corazón, refleja tu afecto. Donde está tu dinero está tu corazón. Entonces, sí, hay muchos cristianos que tienen, entre comillas, buenos principios bíblicos, pero están basados en la sabiduría terrenal y diabólica, no en la sabiduría divina, porque la sabiduría divina habla claramente no solamente del ahorro, sino de honrar a Dios con nuestras primicias. De nada sirve ahorrar, porque lo dice la Biblia, en vano edifican los edificadores si Jehová no está con ellos, en vano ponen guardia a la ciudad si Jehová no los defiende, no los guarda, no los cuida. Entonces, tú estás guardando simplemente para perder cuando ahorras, pero no honras a Dios.
Amén. Y antes de pasar a este lado del panel, Bishop, me gustaría aprovechar que tenemos un matrimonio de este lado para preguntarle acerca de cómo afectan De este lado, exacto, no de de este ese lado, lado. el matrimonio Ok, Cantillo, sí. de grandes líderes de nuestra congregación. Me gustaría, Bishop, que nos hablara un poco acerca de la dinámica en el matrimonio y cómo afectan el manejo o el mal manejo de nuestras finanzas en la dinámica del matrimonio, en la pareja. Sí, bueno, yo creo que las finanzas, o más bien, la decisión de las finanzas la tiene que llevar el hombre, porque el que decide sobre la cartera es el que tiene los pantalones, o sea, es el que es el líder. No sé si están entendiendo. Ahora, eso no quiere decir que la mujer no esté ni al tanto, ni preste una mano en cuadrar y en preguntar, ¿quieres que hagamos esto? O sea, la mujer bien puede ayudar en lo que es la matemática y la distribución. Lo que el hombre debe de tener la palabra última de dónde se van a localizar los fondos, ¿verdad? Eso tiene que, por ahí comienza todo, ¿verdad? Después de esto, yo diría, el hombre tiene que ser un hombre responsable. Creo mucho también, sin llevarlo a un extremo, en planificación. Y digo sin llevarlo a un extremo porque tú puedes planificar tanto que te sales de la fe. Y eso es delicado también. Usted tiene que tener un plan económico, un plan financiero, pero nunca puede olvidarse de que quien provee es Dios y usted está contando que algo sobrenatural y milagroso constantemente suceda. Existe lo que se llama una economía espiritual. En el libro de Lucas, capítulo 5, Pedro estaba haciendo lo que toda una economía natural demanda. Él estaba trabajando con su sistema de trabajo, con sus barcas, con sus empleados, etcétera, etcétera, y no consiguió nada. Y de repente una palabra de Dios hizo que el hombre prosperara al extremo, que mucha gente no entiende esto, pero el Señor no le dio a Pedro casa y carro, le dio a Pedro peces, porque lo que hizo fue prosperar su negocio, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir con esto, llévalo al plano de tu negocio, cualquiera que fuere tu negocio. El Señor con una palabra puede literalmente multiplicar y bendecir tu negocio. Entonces usted tiene que tener un plan y usted tiene que tener un sistema natural, pero siempre con fe en lo sobrenatural. Eso es economía espiritual, ¿verdad? Entonces yo creo que en el matrimonio es lo mismo. Enseñamos en el matrimonio fe para criar a los hijos, enseñamos fe para mantener el matrimonio unido, pues se tienen que enseñar fe en el matrimonio para las finanzas. Tiene que haber un acuerdo de mantener ciertos principios bíblicos y mantener la fe en alto, ¿verdad? Para que esas finanzas terminen por ser un milagro como todo en la vida del creyente. Tenemos que entender que todos los días llovía maná del cielo y el maná del cielo es el sustento o era la economía, por decir así, porque era para comida. Pues lo mismo tiene que pasar en la vida del cristiano de hoy. Usted tiene que depender estrictamente de Dios. Hay una parte que hacemos. Ellos salían a recoger el maná con ciertos principios, pero el maná lo daba Dios. Y nunca se nos debe olvidar esto. Amén. Amén. Bishop, quisiera agregar algo. ¿Te acuerdas la pastora Mireya que siempre decía, el amor los junta y la hambre los separa? Tú sabes que para el 2023 se hizo una encuesta y el 25% de eso que tú estás hablando precisamente, de los divorcios que terminaron en divorcio, eran por problemas económicos. Estamos hablando de una cuarta parte de todos los divorcios. Claro. O sea que es fundamental que se determine cómo vamos a manejar ese aspecto de las finanzas. Claro. Creo que fue el grupo Barna que hace mucho tiempo, puede que hoy sea más, determinó que el 76% de los problemas entre los cristianos era económico.
76%. Eso es impresionante. Es impresionante. Pero nos enseña economía bíblica, nos enseña fe en finanzas, nos enseña a creer a Dios por provisión divina, por prosperidad. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un tabú extremadamente perseguido por el cristiano religioso. Y los pastores se han intimidado. Por eso nosotros tratamos temas como estos. Al ratito va a haber gente en las redes sociales diciendo, miren, estos tipos lo que quieren es más dinero, como si son loqueras. Pero eso es lo que ha mantenido al pueblo espiritual, pero muy pobre. Gracias, Bishop. Adelante, Peter, con la próxima pregunta. Bishop, una pregunta. ¿Qué sería o qué consejo le darías a una persona que está herida porque miran a una iglesia o han ido a una iglesia y han decidido, wow, están usando mi dinero para otras cosas o están usando mis finanzas para to supplement themselves? ¿Qué consejo le daría a esa persona? Siempre ha existido ese asunto, y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que pagar taxes o impuestos aunque Washington haga lo que le da la gana con esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen autoridad sobre nuestra vida. Y cuando nosotros le entregamos a una autoridad puesta por Dios nuestro sustento en forma de diezmos y ofrenda, nosotros no podemos tratar de tener autoridad sobre el curso que van a tener esos recursos, valga la redundancia. Ahora bien, la Biblia dice, y aquí es donde viene la Biblia, que si la semilla no cae al suelo y muere, se queda sola. Entonces mira esto, la semilla que tú siembras en un ministerio tiene que morir para ti. Ese dinero se murió para mí porque eso no es mío ya. Yo no tengo autoridad sobre ese dinero, yo no tengo nada que ver con ese dinero, porque tiene que morir. Si esa semilla no muere, no me da fruto. Entonces, nosotros diezmamos y ofrendamos, no porque la iglesia necesite un parqueo, no porque la iglesia necesite, no, se diezma y se ofrenda porque Dios en su palabra, la misma palabra que me habla de que yo voy para el cielo un día, dice que yo tengo que diezmar y ofrendar y que eso lo honra a Él. Entonces, si usted se lo entrega a Dios a través de entregárselo a los siervos de Dios, usted no puede en lo absoluto tener ningún cuidado hacia dónde se van esos recursos. ¿Estamos claros? Si yo, vámonos al plano secular, que el ejemplo que cité hace un momento, si yo pago mis taxes, ellos se la verán si ellos con mis impuestos hacen lo indebido. Yo cumplí con lo mío y yo tengo mi recibo.
nadie me puede acusar. Amén. Gracias, Bishop. Adelante, Pastor Juan. Bishop, tú sabes, Alexandre Dumas decía que el dinero es buen siervo, pero es mal señor. Entonces, en la dinámica de que cuando amamos a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, el dinero llega a considerarse un ídolo, llega a considerarse un Dios cuando es pequeña. O sea, ¿será el diezmo la manera en que nosotros sometemos ese monstruo, ese Dios falso, que es el dinero, el amor al dinero? Absolutamente, absolutamente. Ustedes tienen que entender esto. Cuando el Señor le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, le da el lugar específico. Mucha gente no sabe el significado del lugar, del monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Él le da ese monte porque debajo de ese monte estaba el valle de Gehenna. Y en el valle de Gehenna era donde quemaban a los primogénitos para entregárselo a una entidad satánica llamada Moloch, para que Moloch bendijera sus cultivos. O sea, era una transacción económica. Es como los artistas que le venden su alma al diablo supuestamente por fama y éxito. Pues lo mismo se hacía. Y Dios le dice, si ellos están entregando sus hijos por prosperidad, entonces tú haz lo mismo. Entrégame tu hijo y yo te voy a hacer padre de naciones y te voy a bendecir. Lo que pasa es que todo en Dios es puro y es bello. Y él no, realmente todo lo que Dios quería era la fe de Abraham. Y dice la Biblia en Hebreos 11 que en sentido figurado, o sea, de acuerdo a Dios, él mató a su hijo. Porque le dijo, ya veo que no me lo negaste, no me negaste nada, ahora te voy a bendecir. Entonces, eso es el diezmo. El diezmo es, si el mundo rinde pleitesía al mundo mismo, a Mamón, que es una entidad y es un Dios, entonces, ¿cómo yo no le voy a rendir honor al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores? Es absolutamente ridículo que una persona hable detrimentemente de lo que es diezmos y ofrenda. Ridículo. Olvídate, no diezmes, dale 30% a Dios. Hay gente que me dice que el diezmo era del Viejo Testamento. Digo yo, ok, ¿qué es más poderoso, la ley o la gracia? La ley o la gracia. La gracia, pues dale 20, dale 30, dale 50%. Hay muchísima gente que diezma, bueno, no debo decir diezmo, pero hay gente que da su 30%, 40%. Bueno, está la historia de Guillermo Colgate, que nosotros, ¿verdad?, conocemos, que comenzó dando más el 10. conocido como Colgate. Colgate más bien. Guillermo Colgate, ¿verdad?, que es una historia fascinante, cómo él comenzó dando el 10 y después terminó dando el 90%, y esa institución permanece firme por los años. O sea que yo pienso que cuando diezmamos estamos sometiendo al dinero y estamos poniendo en primer lugar el mandamiento, no amar al dinero, dice que es el principio de todos los males, el amor al dinero. Pero entonces estamos cumpliendo el amor a Dios, que es donde proceden todas nuestras bendiciones. Absolutamente, absolutamente. Gracias, Pastor Juan. Adelante, Ruth, con la próxima pregunta. Bishop, es emocionante aplicar a créditos y que te lo aprueben. Pero, ¿cuál es la manera correcta de nosotros lidiar con las deudas de acuerdo a la Biblia? Hachis, cachis, los mariachis. Yo diría que hay ciertas deudas que son justificadas, ¿verdad? Y la Biblia habla de préstamos. La Biblia habla de préstamos. Claro. O sea, es un sistema bíblico también. Pero habla de un sistema donde tú no puedes abusar y tú tienes que tener el comedimiento y la sabiduría necesaria para utilizar ese sistema, para que ese sistema no termine por aplastarte. Yo creo en el contexto de la vida moderna, yo creo que
a tomar un préstamo, un mortgage de una casa, ¿verdad? Yo creo que es justificable. Pero ya cuando vas a tomar una tarjeta de crédito para andar gastando en tonterías, ¿verdad? Para estar ordenando babosadas en Amazon, tú entiendes lo que ya tú estás exponiéndote a que ese sistema que es dado para ayudar a tu prosperidad, ¿verdad? Ya tú te estás exponiendo a que ese sistema trabaje en contra de ti. Entonces yo creo que tiene que haber mucho, para utilizar el crédito tiene que haber mucha sabiduría, tiene que haber mucho comedimiento y tiene que haber definitivamente una economía que pueda cumplir con los acreedores, porque si no, ese sistema definitivamente, en vez de edificarte, va a terminar por aplastarte. Gracias. Adelante, Cristian, con la próxima Bishop, pregunta. tenemos hombres de Dios, empresarios, Dios los ha bendecido grandemente, pero a veces cuando estamos en el círculo de la iglesia han sido muy atacados entre los mismos hermanos que estamos alrededor de ellos. ¿Qué palabra le puede compartir a estos grandes hombres que a veces se sienten tan limitados en poder expresar cómo Dios los ha bendecido por el mismo movimiento que vemos dentro de la iglesia entre hermanos? Bueno, mira, me voy a meter en un lío aquí, pero le vamos a tirar. Ok, eso que tú estás compartiendo, Cristian, no es la norma en el contexto, por ejemplo, de iglesias anglosajonas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo latinoamericano fue colonizado por los españoles. Los españoles llegaron a nuestras tierras llenas de indígenas y ellos querían, y no se ofendan los españoles, pero ellos querían llevarse todo el oro. El oro estaba en sus ídolos. Ellos traen a la iglesia católica para que la iglesia católica los evangelice en el catolicismo y les deje saber a ellos que esos ídolos eran diabólicos. Pero el chiste era que ese oro de esos ídolos, cuando ellos los rendían, se lo llevaban y están hoy en día en España. Millones y millones de lingotes de oro y todo tipo de piedras preciosas y todo, ¿verdad? ¿Qué quedó en la mente de la civilización hispana? ¿Qué quedó? El oro es diabólico. El oro es malo. Entonces tú vas a una iglesia americana y la iglesia americana tiene un edificio de 5 pisos y no hay una sola gente que diga yo no voy a dar mi dinero aquí porque mira los 5 pisos y el pastor está manejando un Mercedes-Benz. Tú no vas a encontrar eso. Pero en las iglesias hispanas es muy frecuente villanizar al rico o al próspero, incluso a nosotros los pastores que tenemos cierto nivel de holgura económica, somos demonizados, diabolificados, como quiera que tú le quieras decir. Yo los otros días posteé en las redes sociales, el cristiano te perdona casi todo menos el éxito. Es impresionante. El cristiano te perdona cualquier cosa, pero el éxito no te lo perdona. En el contexto de estar próspero o bendecido para una asignación o estar haciendo cosas, olvídate, eso no funciona. Entonces, dentro del contexto especialmente, y eso no se circunscribe exclusivamente a las iglesias hispanas, pero las iglesias hispanas llevan la delantera en mantener ese tabú religioso en contra de la persona próspera. Si tú eres una persona próspera, entonces entiende que tú has sido bendecido por esa prosperidad que de alguna manera Dios ha recompensado, aún sin tú haber servido al Señor, los buenos principios que tú estableciste.
¿verdad? Porque los principios funcionan, los principios bíblicos funcionan, como vamos a poner, estoy hablando del principio del trabajo, dice la Biblia en el libro de Proverbios, esto lo voy a usar simplemente de ejemplo, por la fuerza del buey se llenan los graneros. Entonces un hombre que trabaja duro y ahorra en un granero es un hombre que va a prosperar. Entonces puede que tú no le estés sirviendo a Dios, pero estás utilizando un principio establecido por Dios. ¿Estamos claros? Déjenme decir esto solamente para enfatizar en algo. De las muchas maldiciones que Dios tuvo que proferir sobre la humanidad a causa de la rebelión del primer hombre y la primera mujer, una maldición fue la tierra y el trabajo. Cardos y espinas producirá. Pero cuando Jesús está camino a la cruz, ¿con qué lo coronan? Con una corona de espinas. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba removiendo la maldición de la pobreza, de una tierra estéril, de una tierra envenenada, de una tierra que no produce. En ese momento Jesús estaba llevando en su cuerpo la redención de todo lo que era maldición económica, de una tierra que no produce sino abrojos y espinas. Tenemos que entender una cosa: todo hombre que no estaba bajo maldición fue próspero. En la Biblia, todo hombre que no estaba bajo maldición fue próspero. Todo el que estaba bajo pacto con Dios. Abraham no fue pobre, Isaac no fue pobre, Jacob no fue pobre. Tú no encuentras gente que estaba en un genuino pacto con Dios, que Dios no lo prosperara de alguna manera. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, hablábamos hace un momento de Lucas capítulo 5, cómo Dios bendijo el negocio de Pedro. Hablamos de Pablo, que decía: el negocio que yo tengo suple para los demás. O sea, estamos hablando de que la prosperidad y la bendición económica, y quizás no debí decir prosperidad porque ya esa palabra se ha convertido en un tabú, pero de todas maneras hay que decirlo, porque prosperidad viene de la palabra vudú en el hebreo, que quiere decir tener a alguien más poderoso que tú amparándote en el camino. Eso es lo que es prosperidad. La prosperidad no se circunscribe a la economía solamente, se circunscribe al hecho de que Dios te guarda, y porque Él te guarda, las cosas siempre salen bien. Entonces es importante que entendamos: si usted es una persona próspera, siéntase feliz, porque dice que toda buena dádiva viene de Dios. Amén. No me vengan a decir a mí que tener una buena economía es algo horrendo. Los castigos y los juicios divinos venían acompañados de pobreza. ¿Sí o no? Venía acompañado de pobreza. Y la bendición en la Biblia iguala a la lluvia que hace prosperar y germinar el campo, todo iguala a la abundancia. ¿Estamos claros? Entonces, la bendición iguala a la abundancia, la maldición iguala a la escasez. Yo no sé quién en este mundo es capaz de voltearlo en nombre del Señor mismo. Eso es una locura. ¿O acaso el primer milagro de Jesús no fue la multiplicación o la reproducción de algo material? ¿O acaso Él no anduvo multiplicando panes y peces? ¿Qué sucede en el día de hoy? Que la religión ha tomado control de lo que es una narrativa que jamás debe de aplicarse a los hijos de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, Bishop, por compartirnos sabiduría a la luz de la palabra de Dios. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima entrega.